La mayoría de las personas imagina que sabe cómo era la infancia en tiempos de Jesús. Niños jugando en las calles de Nazaret, ayudando a sus padres de vez en cuando, aprendiendo despacio. Pero hay algo que toda familia del siglo I sabía, y que nadie necesitaba escribir. Algo que cambia completamente lo que crees que entendiste. No es falta de información. Es que el modelo entero está armado al revés. La luz aún está débil cuando la niña despierta. Tiene 7 años, tal vez 8. Nadie contaba con exactitud. El suelo de tierra apisonada está frío bajo sus pies descalzos. No necesita que la llamen. Su cuerpo ya lo sabe. Antes de que el sol toque las colinas alrededor de la aldea, ella ya está de pie, enrollando el manto raído, verificando si el cántaro de barro está entero. Su madre está amasando la primera porción de masa. No hay conversación, solo hay movimiento. Ella sale. La calle aún es sombra. Otras niñas también salen, silenciosas, cargando cántaros idénticos en los hombros o en las cabezas. Suben el sendero empinado hasta la fuente comunitaria. El camino es de piedras sueltas. Ya ha habido tobillos torcidos. Ya ha habido cántaros rotos. Nadie habla de eso como accidente. Hablan de eso como pérdida. La fuente queda a 15 minutos de su vida. Para una niña de 7 años cargando un cántaro de barro que, lleno, pesa casi tanto como ella, el regreso toma el doble. Ella hace esto 2 veces antes de que la familia coma, a veces 3. No porque sea tradición, porque sin agua no hay masa. Sin masa no hay pan. Sin pan no hay día. Mientras ella sube de nuevo, el sol finalmente aparece. La aldea comienza a latir, pero no con el ritmo que imaginas. Allí, niños de 5 años ya cargan haces de ramas secas en sus espaldas, encorvados como pequeños animales de carga. Niños de 6, 7 años pastorean cabras solos en las laderas pedregosas alrededor de la villa, lejos de cualquier adulto, con una vara en la mano y la responsabilidad de no perder ningún animal. Porque perder una cabra no significa solo quedarse sin leche. Significa deuda, significa vergüenza pública. Significa para el niño el peso de haber fallado en la única tarea que justificaba su comida. Nunca has visto esto en ninguna representación de la Galilea del siglo I. Las ilustraciones muestran a Jesús rodeado de niños sonrientes, como si hubiera tiempo para estar allí, quietos, solo escuchando. Pero la niña de la fuente no se detiene. El niño de las cabras no se detiene. No pueden. La niña regresa con el cántaro. Sus hombros arden. Coloca el agua donde su madre indica y sale de nuevo. Ahora no es hacia la fuente, es hacia el campo. Va a recoger espigas caídas, granos perdidos en la cosecha ajena, en la temporada de la cebada. Esto tiene nombre, es espigar. La ley de Moisés lo permitía, pero la ley no hacía la tarea menos humillante. Ella se inclina entre los restos de la cosecha de otra familia, bajo el sol que ya comienza a quemar, y junta grano por grano. Una espiga entera es rara. Generalmente son solo granos sueltos, algunos aún pegados al suelo duro. No está sola. Hay otros niños, hay viudas, hay hombres sin tierra, todos inclinados, recogiendo lo que sobró. Ya has visto esta escena en algún lugar. Ruth espigando en el campo de Boz. Pero cuando leíste como historia de redención, de providencia divina, de encuentro romántico. No leíste viendo a una niña de 7 años con la espalda ardiendo, juntando sobras porque no había otra forma. La niña llena su pequeña cesta. Toma horas. El sol está alto cuando regresa. Las manos están sucias, las uñas agrietadas. Una de ellas nunca más crecerá bien después de un corte antiguo que no cerró bien. Entrega la cesta a su madre. No hay elogio, solo hay la siguiente tarea. Dentro de la casa, un cuarto único de piedra y barro, sin ventanas, solo una abertura donde el humo del fuego escapa. La niña ahora muele grano. La piedra de moler es pesada. Se arrodilla, empuja la piedra superior en círculo sobre la inferior.
El movimiento es continuo, repetitivo, violento para las muñecas. El hombro derecho siempre duele más. Tomará más de 1 hora producir harina suficiente para el pan del día. Mañana lo hará de nuevo. Y pasado mañana. Y todos los días. Su padre lo sabe. Escucha la piedra girando allá dentro mientras trabaja. Ya vio las manos de su hija. Ya notó la forma torcida con que sostiene la piedra de moler cuando el brazo se cansa. Pero no hay nada que pueda hacer que cambie la ecuación. Si ella no muele, ¿quién lo hará? La madre ya está en el fuego. El hermano ya está cargando madera. Él mismo necesita entregar el encargo antes del atardecer o no recibe pago. La aldea entera funciona así. No porque alguien decidió, porque es lo que queda cuando no hay dinero para contratar, no hay esclavos, y la tierra apenas alimenta a quien la trabaja. Mientras tanto, su hermano de 9 años ya está en el taller. No ayudando, trabajando. Sostiene la madera mientras el padre cierra. Busca herramientas, carga tablas que pesan más que él. Sus dedos ya conocen las astillas. Su espalda ya conoce el peso desigual de cargar algo demasiado grande, sostenido de manera incorrecta porque aún no tiene fuerza para sostenerlo de la manera correcta. Nadie espera que aprenda despacio. La familia no vende solo el trabajo del padre, vende el trabajo de todos. La tarde avanza. La niña ahora cuida a los hermanos menores. Uno tiene 3 años, otro todavía amamanta. Los vigila mientras la madre termina el pan, mientras el padre continúa en el taller, mientras el hermano mayor aún está en el campo, o en la cantera, o donde sea que su fuerza infantil sea necesaria hoy. Cuidar a los hermanos no es jugar a la casita, es mantener vivo al bebé, es impedir que el de 3 años se queme en el fuego, es calmarlos cuando lloran, sin dejar que el llanto estorbe el trabajo de los adultos. Nadie llama a esto infancia. Cuando el sol baja, la familia finalmente se reúne. Hay pan, hay aceite, si el día fue bueno. Hay aceitunas en conserva, tal vez un poco de pescado seco. La niña come rápidamente. El cántaro está apoyado en la pared. Mañana pesará lo mismo. Sus músculos duelen, sus manos arden, pero despertará a la misma hora y hará todo de nuevo. Y estás comenzando a sentir algo. No es lástima, no es indignación moral, es la sensación de que todas las imágenes que tenías en la cabeza cuando pensabas en niños en la Biblia, estaban faltando algo grande, algo que todo el mundo en ese mundo sabía, pero que nadie necesitaba decir en voz alta. Porque cuando lees sobre Jesús llamando a un niño al centro de los discípulos, ¿qué imaginas? ¿Un niño libre, disponible, tal vez jugando cerca? Pero, ¿y si estaba cargando agua? ¿Y si estaba moliendo grano? ¿Y si tenía 3 hermanos menores bajo su responsabilidad en ese exacto momento? Cuando lees, dejad que los niños vengan a mí, ¿qué imaginas? Niños corriendo felices hacia un rabino gentil. Pero estos niños, la niña de la fuente, el niño de las cabras, la que muele, el que carga madera, ¿tenían permiso para detenerse? Algo está faltando, lo sientes ahora. Y cuando esto finalmente sea nombrado, no sonará como revelación. Sonará como algo que siempre estuvo allí, esperando que dejaras de imaginar y comenzaras a ver. El problema es que después de que entiendes esto, ciertas palabras dichas por Jesús no pueden ser leídas de la misma manera. Pero lo que exactamente está faltando aún no ha sido nombrado. Ya sabes que el mundo del siglo I no funcionaba como imaginabas. Pero el problema no es solo que los niños trabajaban. El problema es lo que pasaba cuando no podían trabajar. La niña de la fuente tiene un hermano menor. Tiene 5 años. Debería estar cargando ramas, cuidando animales menores, haciendo algo útil. Pero no está. Está acostado en el rincón oscuro de la casa, temblando. La fiebre comenzó ayer. Hoy no puede ponerse de pie. La madre lo mira, no con desesperación, con cálculo. Sabe exactamente lo que está pesando en la balanza ahora. Si la fiebre pasa en 2 días, él vuelve al trabajo. Si dura una semana,
la familia pierde una semana de producción. Si no pasa, ella pierde un hijo. Pero también, y aquí está lo que nadie te contó, recupera las porciones de comida que él consumía. No estoy diciendo que ella quería que muriera. Estoy diciendo que la cuenta existía y todo el mundo sabía hacer esa cuenta. La mortalidad infantil en el mundo antiguo giraba alrededor del 30% antes de los 5 años. En algunas regiones llegaba al 50%. Esto no significa que las personas no amaban a sus hijos. Significa que amar no cambiaba las matemáticas. No podías invertir emocionalmente de la misma forma en algo que tenía gran probabilidad de no sobrevivir. No por frialdad, por autopreservación psicológica. Y esto generaba algo perturbador: jerarquía entre los hijos. El primogénito varón valía más. Él heredaba. Él perpetuaba el nombre. Tenía prioridad en la comida, en el cuidado, en la atención. Las niñas valían menos, excepto como moneda de cambio futura en matrimonios arreglados. Los hijos del medio eran intermediarios, útiles si sobrevivían, lamentados si morían, pero no insustituibles. La niña de la fuente no es primogénita, tiene un hermano mayor. Sabe, sin que nadie necesite decirlo, que si la comida se acaba, él come primero. Sabe que si hay dinero para comprar un manto nuevo, será para él. Sabe que cuando los padres hablan sobre el futuro de la familia, están hablando de él, no de ella. Ella no cuestiona esto. Nadie llamaba a esto injusticia. Ahora viene la parte que realmente no esperabas. No todos los niños trabajaban de la misma forma. Había niños que trabajaban para la propia familia, como la niña de la fuente. Pero había niños que trabajaban para otras familias, niños vendidos, niños alquilados, niños entregados como pago de deuda. Esto pasaba con frecuencia. Cuando una familia no conseguía pagar lo que debía, y la deuda era epidémica en el mundo antiguo, el acreedor tenía derecho legal de tomar bienes como garantía: tierra, herramientas, animales, y si era necesario, personas. La ley de Moisés no prohibía esto, lo regulaba. Deuteronomio 15 habla sobre siervos hebreos. Éxodo 21 establece reglas para cuando un hombre vende a su hija como sierva. Lee de nuevo: vende a su hija. No como esclava en el sentido grecorromano clásico, con cadenas y mercados públicos, sino como sierva doméstica temporal, vinculada a otra casa hasta que la deuda fuera saldada, o hasta que alcanzara edad de casarse, momento en que frecuentemente era casada con alguien de la casa del acreedor, cerrando la deuda de forma definitiva. La niña no elegía. El padre no preguntaba, simplemente informaba: vas a trabajar en la casa de Simón hasta la cosecha del año que viene. Y ella iba, porque la alternativa era que la familia entera perdiera la tierra, o pasara hambre, o ambas cosas. ¿Cuánto tiempo duraba esto? Dependía. 6 meses, 2 años, 7 años en el límite legal. A veces la familia conseguía rescatar al niño antes, a veces no. A veces, cuando el niño finalmente volvía, ya no reconocía a los hermanos menores, o los padres habían tenido otros hijos, y ya no había lugar claro para ella en la economía de la casa. Se había vuelto extraña dentro de su propia familia. Y aquí la historia se pone aún más apretada. Estos niños, los vendidos, los alquilados, los entregados como pago, no desaparecían, continuaban visibles, trabajaban en las calles, cargaban cosas en el mercado, servían en casas ajenas, molían grano en tierras que no eran suyas. Y todo el mundo sabía quiénes eran. No había anonimato en aldeas de 200, 300 personas. Todo el mundo sabía que aquella niña cargando agua para la casa del comerciante de aceite era hija del carpintero que no pudo pagar la deuda después de la sequía de 2 años atrás. Todo el mundo sabía que aquel niño, pastoreando las ovejas del fariseo local, era el hijo menor de una viuda que no tenía cómo sustentarlo. Eran vistos, pero no eran reconocidos como libres. Y esto creaba algo peor que pobreza: vergüenza permanente. No una vergüenza momentánea, sino una marca social. Algo que no terminaba cuando la deuda terminaba.
algo que quedaba pegado al nombre de la familia, a la memoria de la aldea, al cuerpo del niño. Incluso después de volver a casa, aquella niña seguía siendo la que fue entregada. Aquel niño seguía siendo el que trabajó fuera. La deuda podía ser saldada, la marca no. Y ahora piensa en esto. Estos niños estaban en las calles, en los campos, en los mercados, trabajando, siempre trabajando. Veían pasar a los rabinos, escuchando palabras sobre Dios, sobre justicia, sobre descanso, y algunos de ellos escucharon algo diferente. Palabras sobre cargas pesadas, sobre yugos, sobre descanso para los cansados. Para un adulto, esto sonaba como metáfora espiritual. Pero para un niño que no podía dejar de trabajar sin poner a la familia en riesgo. Para alguien cuyo cuerpo pequeño ya cargaba demasiado peso. Para quien sabía que detenerse tenía costo y ser visto tenía costo. Estas palabras no sonaban como metáfora, sonaban como amenaza al orden del mundo. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice estas cosas en voz alta, delante de niños que no pueden detenerse, no pueden elegir, no pueden desaparecer? Esto todavía no ha sido dicho. Cuando Jesús comenzó a hablar sobre descanso, no estaba hablando para un público abstracto. Estaba hablando para personas que sabían exactamente lo que significaba no descansar, para padres que vendían hijos, para niños que cargaban cántaros antes del amanecer, para niños de 9 años cuyas espaldas ya estaban torcidas de cargar madera, para niñas que molían grano hasta que las manos sangraban. Y cuando dijo, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y sobrecargados», la palabra que usó para sobrecargados, fortizo, no era metáfora espiritual vaga. Era la palabra usada para animales de carga, para bestias cargando peso más allá de la capacidad, para cuerpos siendo usados hasta el límite. Sabía exactamente quién estaba escuchando, porque creció en Nazaret, una aldea de tal vez 400 personas. Vio las mismas escenas que acabas de ver. La niña subiendo hacia la fuente, el niño pastoreando cabras solo, los niños espigando en los campos. Vio familias vendiendo hijos, vio la vergüenza, vio la jerarquía, vio el cálculo. Creció en un taller de carpintería. Y la carpintería en el siglo I no era hobby artesanal, era trabajo manual pesado, madera bruta, herramientas de hierro, peso. José no trabajaba solo, no podía. La economía doméstica exigía que todos trabajaran, incluyendo al niño. Jesús trabajó. Desde niño, cargó, sudó. Conoció astillas, músculos adoloridos, agotamiento de fin de día. Cuando toma a un niño y lo coloca en medio de los discípulos, Marcos 9, Mateo 18, y dice, «Si no os convertís y no os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos». No está hablando de inocencia, está hablando de posición. Niño, en aquel mundo, no era símbolo de pureza, era símbolo de insignificancia social. Niño era quien no tenía voz, quien no tenía derechos, quien existía para servir, quien podía ser vendido, quien era jerárquicamente inferior, quien cargaba el cántaro, no quien mandaba cargar. Cuando Jesús dice, «Quien recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe», está diciendo algo brutal. Recibir a alguien sin poder, sin estatus, sin capacidad de retribuir, eso es recibir a Dios. No recibir a quien puede pagar de vuelta, no recibir a quien puede elevar tu estatus, recibir a quien no tiene nada que ofrecer excepto su propia necesidad. El reino que Jesús anuncia no es un lugar donde todos finalmente se vuelven importantes. Es un lugar donde los últimos son los primeros, donde los padín, pequeños, son los mayores, donde los sobrecargados encuentran descanso. Pero esto no es solo consuelo, es subversión total. Porque si los últimos son primeros, entonces los primeros se vuelven últimos. Si los pequeños son mayores, entonces los grandes se vuelven pequeños. Si los sobrecargados encuentran descanso, entonces los que descansan a costa de los sobrecargados pierden su posición.
El reino no es agregado, es inversión. Vuelve a la niña de la fuente por un momento. Está allí, como siempre, subiendo el sendero, cargando el cántaro. Pero ahora imagina que escucha algo. Escucha que hay un rabino diciendo que su yugo es suave, que su carga es ligera, que puede descansar. ¿Qué significa esto para ella? Significa que alguien finalmente vimos el peso. No espiritualizó, no minimizó, no dijo, es por tu familia, entonces es noble. Vio, nombró y dijo que había otro camino, pero el otro camino tenía precio. Si ella suelta el cántaro y va a escuchar, ¿quién va a buscar el agua? Si el niño suelta las cabras y va a seguir, ¿qué pasa con la deuda de la familia? Si el chico del taller sale, el padre pierde la producción. Seguir a Jesús no era agregado espiritual cómodo. Era ruptura práctica inmediata. Y muchos no podían pagar ese precio. No porque no quisieran, porque la estructura no lo permitía, porque soltar el trabajo significaba hambre, significaba deuda, significaba vergüenza. Muchos no siguieron. Muchos escucharon y volvieron al cántaro. Volvieron a la piedra de moler, volvieron a las cabras, no por falta de fe, por imposibilidad estructural, y Jesús lo sabía, pero algunos soltaron. Pedro soltó las redes, Mateo soltó la recaudación, mujeres siguieron. Lucas 8 menciona a María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras. Mujeres que pagaron el precio de romper con la estructura que las aprisionaba. Y niños. La Biblia no lo dice explícitamente, pero estarían allí. Porque un niño no tenía elección de dónde estar. Si los padres seguían, él seguía. Pero ahora, por primera vez, había alguien diciendo que importaban, no como futuros adultos productivos, no como fuerza de trabajo en formación. Importaban ahora, pequeños, débiles, sin estatus. Importaban porque él dijo que importaban. Y esto tuvo consecuencias. Porque cuando dices que los últimos son primeros, no estás solo elevando a los últimos, estás rebajando a los primeros. Y los primeros no aceptan esto pacíficamente. Las familias se dividieron. Lucas 12, 53 no es metáfora. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. Seguir significaba conflicto real dentro de casa. Significaba padre furioso porque el hijo soltó la producción. Significaba madre desesperada porque la hija partió sin permiso. Aldeas enteras rechazaron. Mateo 10, 14 instruye. Cuando una ciudad no os reciba, sacudid el polvo de los pies. Porque rechazar sucedió constantemente. La invitación no fue universalmente celebrada. Fue perturbadora, peligrosa, divisiva. Comenzaste este video pensando que sabías cómo era la infancia en tiempos de Jesús. Ahora sabes que no lo sabías. Cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Ahora sabes, alguien estaba impidiendo. Y no por maldad, por lógica, porque el niño tenía trabajo que hacer. El niño no podía perder tiempo escuchando a un rabino. Y Jesús dijo, déjenlos venir. No dijo cuando terminen el trabajo. No dijo cuando tengan tiempo. Dijo, ahora, ¿cómo están? Sobrecargados, sucios, cansados. Cuando dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera, ahora entiendes. Está hablando para gente que conoce yugo de verdad, carga de verdad. Gente cuyas espaldas ya están encorvadas. Y está diciendo, hay otra manera de vivir, no sin trabajo, no sin esfuerzo, pero sin ser aplastado, sin ser tratado como animal de carga, sin ser reducido a unidad de producción. Ese era el escándalo. No que el reino ofreciera descanso eterno en el cielo después de la muerte, aunque lo ofreciera. El escándalo era que ofrecía dignidad ahora, para quien no la tenía, para quien nunca la tendría dentro de la estructura vigente. Jesús fue ejecutado no porque enseñó amor abstracto, fue ejecutado porque reorganizó el poder,
porque puso a los últimos en primer lugar, porque dio voz a quien no tenía, porque vio a gente que el sistema había vuelto invisible, y comenzó con los niños. La infancia en el siglo I no era protegida, era explotada, sistematizada e invisible hasta que alguien decidió verla. Cuando lees el Nuevo Testamento ahora, ya no lees de la misma forma, porque cada vez que aparece un niño, sabes, no estaba allí porque tenía tiempo libre, estaba allí a pesar de no tenerlo. La niña de la fuente todavía está subiendo el sendero, pero ahora sabes el peso del cántaro, y tienes que responder, ¿qué habrías hecho si soltar el cántaro significaba que tu familia pasara hambre? Si esto tuvo sentido para ti, no comentes lo que te pareció bonito. Comenta lo que te dejó incómodo. Porque si nada te molestó, probablemente escuchaste como espectador, no como alguien que estuvo allí. Y si quieres continuar explorando este mundo sin filtro moderno, suscríbete. No para estar de acuerdo conmigo, para seguir pensando.